Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Mensaje número 2. Ansiedad y estrés, parte 2. Padre, yo te doy gracias por este momento que has permitido que podamos reunirnos por estos medios electrónicos para poder compartir tu palabra, para poder compartir tu ciencia santa, Señor. Yo te doy gracias en primer lugar, Señor, porque reconozco que todo lo que hay en mi vida es porque tú me lo has concedido, porque tú lo has dado. Y te agradezco, Señor. Te agradezco por tener un techo sobre mi cabeza, por tener alimentos, por tener a mi familia, Señor. Todo es gracias a que tú me lo has concedido, Señor. Y encomendándote esta hora a ti, Padre, a tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu esté presente en todas las personas que estén escuchando este mensaje y en mí mismo, Señor, para que podamos tener una conexión especial contigo, una conexión por medio de la cual tú nos hablas, por medio de la cual tú nos enseñas, por medio de la cual tú nos liberas y nos sanas de cosas que vamos cargando en nuestro interior. Te encomiendo este momento, Padre, y me pongo en tus manos para poder hablar tu verdad. Todo esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como te platicaba en la parte número 1, cuando nosotros comenzamos a impartir mensajes semanales, justamente uno de los primeros fue este de la ansiedad y estrés, que fue impartido por mi esposa, al ser una lucha que ella estaba llevando a cabo, y como la mayoría, podemos también estarla llevando a cabo y no nos hemos dado cuenta. Vimos que el estrés es ese estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. También vimos que es la suma de todo el desgaste causado por todas las reacciones vitales que tenemos en nuestro organismo, y esa reacción física, mental y emocional del individuo ante cualquier circunstancia que perturba su equilibrio emocional. Luego vimos también la ansiedad, que la ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante las situaciones cotidianas. Tal vez muchos no se han percatado o no se han dado cuenta, pero pasan este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque entre el 70 y el 90% de las enfermedades que existen se originan en la mente, se originan en nuestros pensamientos. Entonces es una situación más común de lo que creemos y muy posiblemente nosotros tengamos algún tipo de afectación de este tipo. Entonces vimos conforme a la palabra que aunque no se habla específicamente sobre el estrés o la ansiedad, ciertamente, pues como somos seres humanos, esos momentos de tristeza, de preocupación extremos, pues generan afectación en el cuerpo, generan afectación en la salud. Analizamos principalmente en la primera parte cuáles son esas causas del estrés y la ansiedad. Y una de las primeras causas es el no soltar las cosas. Hay gente que podemos vivir con la culpa de algo que hicimos hace años. Hay gente que podemos vivir aferrados o amarrados a una situación pasada y estamos haciéndonos daño con algo que ya no debería. O simplemente con el día a día, una situación de lo más común. Una situación que se podría resolver muy fácil. Con esa aprensividad la agarramos y no la soltamos. Entonces una de las primeras causas es que no soltamos las cosas. Luego también vimos que los pensamientos que nosotros vamos teniendo, lo que nosotros alimentamos en nuestro interior día tras día, lo que nosotros alimentamos momento tras momento. Y muchos no somos conscientes de lo que pensamos, no somos conscientes de lo que estamos, y simplemente es algo que fluye por la costumbre, por nuestras vivencias, etc. Entonces muchos podemos estar viviendo pensando cosas que nos están haciendo daño, cosas que nos están, pues de alguna manera, destruyendo, y no nos damos cuenta. Vimos, por ejemplo, que el efecto de los pensamientos negativos es dañino para el interior, porque producen aumento de presión arterial, aceleración en el ritmo cardíaco y en la vasoconstricción. Pero cuando tenemos pensamientos positivos, pues la reacción bioquímica en nuestro interior es completamente distinta. Hay vasodilatación, hay mejora de la digestión, en la eliminación
y asimilación de nutrientes, se normaliza el ritmo cardíaco, la presión arterial, se nos baja la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las causas del estrés pues es los problemas económicos, que justamente por una mala administración o por querer más de lo que somos capaces de gastar o de tener, pues justamente de ahí se originan un montonal de problemas que nos tienen preocupados, que nos tienen ansiosos, que nos tienen en una afectación constante. También vimos que las pruebas y las situaciones difíciles se pueden convertir en otra causa de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo sobrellevarlas, porque no sabemos cómo tomar las situaciones complicadas. Y por último, vimos también el miedo. Una de las causas básicas, una de las situaciones que más se pueden presentar en cosas que no existen. Podemos tener miedo y en el 90% de los casos es algo que simplemente no va a pasar. Y bueno, pues en esta segunda parte de este mensaje nos vamos a enfocar en cómo enfrentarlo, en cómo enfrentar toda esta serie de enfermedades que nosotros causamos por nuestros pensamientos conforme la palabra de Dios. Pues mira, se dice fácil, ¿no? Yo creo que hay personas que están luchando con algo durante tanto tiempo que puede sonar muy sencillo y puede sonar, ¿a poco es tan fácil el poder liberarse de eso? Hay cosas que no son tan sencillas, hay cosas que necesitan trabajo, hay cosas que necesitan continuidad, pero conforme la palabra de Dios es posible. Entonces mira, en el mundo hay muchas opciones con las cuales tú puedes luchar contra estas enfermedades y contra estas situaciones mentales que tenemos. Una pues es yendo normalmente al psicólogo, al psiquiatra, que son ya tratamientos más específicos, pero al no querer tratarnos, pues optamos por otras opciones que en algunos casos pueden ser dañinas, como son el alcohol, como son pues cualquier tipo de droga, o a veces el entretenimiento desmedido, etc. Y pues nosotros vamos a ver cómo enfrentar toda esta serie de situaciones con la palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, entonces el primer punto para que nosotros seamos realmente capaces de poder luchar contra el estrés, contra la ansiedad y las demás enfermedades psicosomáticas es entender que todo, absolutamente todo lo que pasa en el mundo está bajo el control y la mano de Dios. Yo creo que cuando llegamos a desesperarnos, principalmente es porque se nos olvida esta parte o no la creemos. Entonces, toda situación, todo problema que hay en el mundo tiene una salida en Dios. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, cuando ya le hemos creído, cuando ya lo hemos aceptado, tiene propósito. Porque todo lo que nos pasa y todo lo que hay a nuestro alrededor es parte del plan de Dios y del proyecto que tiene para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que confiar en Dios. Y si confiamos en Él, si tenemos fe, sabemos que sin lugar a dudas, sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos, algo va a salir de ahí. Y prácticamente esto es lo esencial y lo básico para poder enfrentarse a esto. La fe. O sea, por algo, el camino de Dios, el camino que viene plasmado en la Biblia, en la relación con Dios y con Jesucristo, se llama el camino de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es clave. La fe es esencial. El que creas de corazón en algo. Porque cuando no le crees a Dios, cuando no confías en Dios, pues caray, simplemente no puedes avanzar. Y para poder avanzar en el reino de Dios, para poder avanzar en su conocimiento, para poder madurar, para poder enfrentarnos a un montón de problemas que se nos enfrentan, es absolutamente necesario creer. El saber que Dios existe, el saber que tiene el control, el saber que es todopoderoso, el saber que te ama.
Pero si no lo creemos, si no confiamos, pues ¿de qué nos sirve? En primer lugar, y esto lo tenemos que tener bien claro, para poder enfrentarnos a estas enfermedades psicosomáticas, tenemos que empezar y partir de la fe. Esto se puede solucionar en el Señor. Esto el Padre lo permitió por algo. Y sé que puedo salir. Sé que puedo liberarme. Sé que puedo vivir una vida lejos de estos pensamientos que me hacen daño. Nos vamos a la 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mira, te voy a explicar una realidad, y esto también lo tenemos que tener bien claro. El ser humano no crece, no evoluciona, no se desarrolla si no pasa por el horno de fuego. Si no pasamos una situación que nos dé fortaleza, no nos vamos a hacer fuertes. Si no pasamos una situación que nos ponga a prueba, que ponga límite a nuestros sentidos, ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a trascender? Se crece y se desarrolla por las situaciones adversas, por las situaciones difíciles. Entonces, para nosotros poder desarrollar nuestra fe, para nosotros poder dar esos pasos que nos van a llevar a madurar, a crecer, a tener una fe más fuerte, a tener una unión más cercana y fuerte con Dios, tenemos que pasar por situaciones adversas. No aprendemos a amar al prójimo si no pasamos por el dolor. Entonces, debemos de entender que es parte del proceso. Y si lo entendemos como parte del proceso, ya no nos vamos a destruir y ya no nos vamos a decaer. ¡Ay, me pasó esto! ¡Ay, me pasó aquello! No. En base a eso es como voy a crecer. En base a eso es como voy a madurar. En base a eso es como voy a vivir una nueva vida. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Una de las cosas que es muy interesantes es que podamos entender el origen del problema, el origen de por qué estoy teniendo estrés, de dónde viene mi ansiedad. O sea, nosotros tenemos que voltear a ver nuestra vida y tenemos que analizarle y tenemos que escarbarle para saber cuál es la causa. Si queremos ser capaces de enfrentar ese estrés y esa ansiedad, tenemos que ponerle nombre y apellido al problema. Necesitamos entender por qué estamos sintiendo lo que sentimos. Necesitamos voltear a ver nuestra propia vida, entender nuestro camino. Y cuando eres capaz de ver cuál es la causa y el origen de tu problema, ya vas en camino a la solución. Libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Desafortunadamente, a causa del pecado, a causa de esta vida y de este mundo en el que vivimos, la aflicción es parte de la vida. Normalmente vemos la aflicción como un evento desafortunado que llegó para marcarnos y para echarnos a perder la felicidad. No. La aflicción, los problemas, son parte de la vida. No vamos a poder vivir una vida libre de problemas. Muchos creen que venir al Señor, que venir a tener una relación con Dios, se van a acabar todos tus problemas. Vas a estar en una burbuja protegido de toda tribulación. No es así. Realmente, aunque estemos en el Señor, aunque estemos en santidad, los problemas van a seguir. Las situaciones van a ser una tras otra. Y si cambiamos el enfoque
a verlo como parte de la vida y a dejarlo pasar, a no engancharnos con cada cosita, con cada tema que vemos en la televisión o en el tráfico o en cualquier lugar donde nos desarrollemos. Vamos a andar por la vida ligeros. Es necesario que entendamos que es parte de. Primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces, creo que este punto es muy importante, por eso hay varios versículos con el cual lo estamos, pues ahora sí que enfatizando, ¿no? Es necesario cambiar el enfoque. Muchos tenemos el enfoque de desgastarnos por cada cosita que pasa, por cada situación que nos altera, por cada situación que afecta nuestra paz mental. O sea, imagínate este ejemplo. Hay una persona que trabaja en urgencias. En urgencias todos los días van a llegar personas lastimadas, personas golpeadas, personas que están a punto de morir. Entonces, imagínate que el doctor que está en urgencias viva desgastándose por cada accidentado o por cada persona que llega y lo que les pasa. Caray, o sea, el doctor se va a terminar muriendo más rápido que estas personas. O sea, el que trabaja en urgencias sabe que el día a día es andar recibiendo gente lacerada, cortada y a punto de morirse. Por lo cual, su mente y su corazón están preparados. Y ahora, hablando de la vida, nosotros también tenemos que estar preparados. Nosotros también tenemos que tener bien consciente que no es una cosa extraña lo que pasa, es parte de la vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok, entonces cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos que Él tiene el control de nuestra vida, nos promete y nos repite constantemente en la palabra que Él tiene el control de nuestra vida, que Él está a nuestro cuidado. Entonces, cuando ya le hemos entregado el corazón, cuando ya hemos decidido buscarlo, Él no dejará que las cosas que nos pasen sean más allá de lo que podemos resistir. No va a permitir que sea algo que nos quite la salvación o que esté más allá de nuestras fuerzas. Ciertamente, como Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control también de lo que nos pasa. Tengamos esa certeza, tengamos ese convencimiento. Oye, pero a veces hasta un seguidor de Cristo vive situaciones más allá de la fuerza humana, como la pérdida de un hijo, como un divorcio, etc. Sí, claro, pero vuelvo a lo mismo. Estando en el Señor, nos hace capaces de luchar contra esas cosas. Nos da consuelo. Es muy distinto enfrentarnos a un problema de la mano de Dios que hacerlo sin Él. Porque cuando estamos en Él, Él nos da la salida, Él nos da el consuelo, Él nos lleva de la mano para poder enfrentarnos a cualquier cosa. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ok, lo básico, cuando nosotros hemos identificado cuál es nuestra causa de estrés y ansiedad, es que nos alejemos de ella. Es que nos distanciemos o pongamos un límite y una distancia con aquellas cosas que generan eso. Inclusive, puede ser necesario que tengamos que guardar distancia inclusive de algunos familiares o de una serie de situaciones. Y más cuando esto está muy avanzado, más cuando realmente el daño está muy profundo, en un inicio es necesario alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque vivimos la misma situación y la misma situación, porque pues ahí estamos acercándonos una y otra vez a lo mismo. Entonces, cambiar el enfoque y alejarnos de eso que muy posiblemente nos está generando daño. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El antiestrés bíblico por excelencia es la oración. Es necesario llevar a la oración todo eso que nos preocupa, todo eso que nos da miedo, todo eso que tenemos en nuestros pensamientos y de alguna manera están generando ese dolor de espalda, esa temblorina en las manos. Pero la oración se tiene que hacer de verdad. O sea, no solamente, ya oré una vez en la semana y espero que Dios se haga cargo. No, hay que hacerlo una y otra vez. Hay que pedir específicamente por eso que nos está preocupando, por eso que nos está generando el sufrimiento. Volvemos a acordarnos de la parábola de la viuda y el juez. Tal vez si la conoces o no, te la platico. Había una viuda pobre que tenía una situación y ella fue al juez, y este juez pues no le importaba el resolverle el problema a nadie, él hacía lo que quería, pero esta mujer estaba dale, resuélveme mi problema, resuelve mi situación. Molestó tanto al juez que el juez se hartó y dijo, ya, aunque yo no respeto ni a hombre ni a Dios, esta mujer me va a volver loco, así que pues le voy a resolver su problema. Entonces dice Jesús en esta parábola cuando la cuenta, vean al juez, si él le respondió a la mujer, siendo él injusto, siendo él un mundano, ¿cuánto más su Padre Celestial responderá a aquellos que clamen día y noche? Entonces es necesario estar pidiendo constantemente, Señor, traigo mucho estrés con mis hijos, me enojo mucho con mis hijos, no duermo. Señor, ayúdame para poder conciliar el sueño. Una y otra vez. Padre, en el trabajo no me siento a gusto. Me siento muy presionado, me siento muy oprimido. Te lo encomiendo, ayúdame. Y hay que estarlo pidiendo, no solamente decir, ya sé de qué se trata. No, hay que ponérselo al Señor una y otra vez. Y el Padre no se tardará en responder. Profeta Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Clama por ayuda, búscalo, invócalo, y recibirás la ayuda. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿qué pasa cuando no comemos? Pues cuando no comemos nos debilitamos, andamos irritables. O sea, yo en lo particular no como y ando ansioso, ando hasta agresivo. Entonces, cuando no comemos, ciertamente hay un vacío en nuestro interior, hay una afectación en nuestro desarrollo. Entonces, sabemos que existe la comida espiritual. Es necesario que nos alimentemos de nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios. El alimento por excelencia es leer la Biblia, leer la palabra, escucharla, tener contacto con la palabra de Dios. Cuando nosotros no tomamos ese alimento, ciertamente hay un vacío en nuestro interior. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué pasa cuando no comes? Parte de nuestro estrés, ansiedad y serie de situaciones que se nos presentan en la mente es porque no estamos teniendo el correcto alimento. Entonces, aunque ya hayamos leído la Biblia, aunque ya tengamos cierto conocimiento, es necesario el alimento diario. No solamente una vez a la semana, no solamente una vez cada que alguien se case o tenga algún evento social. El alimento de la palabra de Dios es todos los días. Libro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, uno de los elementos básicos es el dormir bien.
es necesario que busquemos y apartemos el tiempo para poder recuperar nuestras energías. Muchos de nosotros estamos teniendo problemas emocionales, problemas de salud, porque no estamos durmiendo la cantidad de horas que tenemos que dormir. Un adulto promedio puede dormir entre 7 y 9 horas. Y muchos podemos llegar a dormir 5. Entonces, uno de los elementos que nos ayuda a poder estar equilibrados en nuestra mente y en nuestros sentimientos es el dormir el tiempo adecuado. Y es necesario que, pues, aunque suene que es demasiado sencillo, apartar la hora a la que nos tenemos que dormir. A esta hora me tengo que dormir. Claro, las tareas no se van a acabar, los pendientes, pero, pues, el no estar durmiendo bien, el constantemente tener problemas de sueño, te va generando problemas de salud. Te va generando cosas que ya se vuelven crónicas. Entonces, la mitad de la vida es dormir. Y es necesario que durmamos, que descansemos y que en la medida de lo posible busquemos ese momento oportuno para irnos a descansar. Ya hablan de que unas horas antes de irnos a descansar tenemos que alejarnos de todas esas luces azules, que son las de la televisión, las del celular. Por ejemplo, una de las prácticas que se lleva a cabo para que dé sueño es leer antes de dormir. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la gente de Estados Unidos, en las películas, que clásico, están con su lamparita leyendo un libro antes de dormir. Leer un libro está comprobado que es una de las maneras en las cuales te puedes relajar más. ¿Por qué? Porque tu mente se mete tanto en lo que estás leyendo que te olvidas de todo lo demás. El leer te sana, el leer te equilibra. Entonces, en vez del celular o la televisión antes de dormir, agarrar el libro con esa luz para meterte en la historia. Y en algún momento, pues eso te puede ayudar a conciliar mejor sueño. Ya cuando son casos muy particulares, casos en los cuales por la ansiedad, el insomnio, pues ya es necesario el tomar medicamentos, pero obviamente con un doctor y con una receta acorde. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok. Muchas de las causas de nuestro estrés es problemas con alguna persona, alguna situación que no ha quedado solucionada con alguien. Entonces, una de las maneras en las cuales podemos ser capaces de liberarnos es solucionar el problema con esta persona. El perdonarla. El ir y hablar con ella y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir esta situación en mi mente, pues vengo para solucionar el problema que tenemos. Vengo para limar asperezas. O vengo inclusive, para decirte adiós, porque ya creo que es lo más sano, el distanciarnos. Entonces, arreglar los problemas con las personas que constantemente están en nuestros pensamientos y generan ese estrés. Y dices, oye, pues el problema, por ejemplo, es con mi esposo o con mi esposa. Pues es necesario sentarse y hablar las cosas y buscar la manera de arreglarlas, caray. O sea, ¿qué cosas que, como dice el dicho, o sea, durmiendo con el enemigo? No. Se supone que en el caso de las parejas debemos de ser nuestros compañeros, nuestro modo de liberación. Y ser con el que estoy enojado o con la que estoy enojada todo el tiempo. Caray. Es necesario limar esas asperezas. Es necesario aclarar las cosas. Es necesario estar bien. De hecho, es algo que yo le repito mucho a mi esposa. Lo importante, ante todo, es que estemos bien tú y yo. Si estamos tú y yo bien, vamos a funcionar para nuestros hijos. Pero si tú y yo estamos mal, si tú y yo estamos en un problema, pues caray, simplemente todo lo demás se ve afectado. Entonces, con la persona con la que tú tengas una diferencia, es necesario que la resuelvas. Y a veces son cosas que nosotros tenemos nada más en nuestra mente, que generamos un montón de rencor. Y ya cuando hablamos con la persona, pues realmente te das cuenta que era una mensada o que era algo que no trascendía. Y era algo que te estaba hasta quitando el sueño, caray. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber
y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y claro, Dios no está peleado con que tengamos pasatiempos o con que hagamos cosas que nos generan una satisfacción mental, las actividades recreativas. Es necesario que tengamos actividades recreativas. Es necesario que apartemos el tiempo para hacer eso que nos gusta. Porque está comprobado que una de las maneras en las cuales nos liberamos del estrés es con la risa, haciendo lo que disfrutas. O sea, ahora sí que tienes que saber qué es lo que te gusta hacer. Y que claro, eso no te aleje de Dios. Que claro, eso no te lleve a pecar. Que claro, eso no te haga daño. Busca la actividad deportiva, recreativa, juegos, etcétera, que te llene el alma, que te llene el corazón. Y hazla. Y aparta un tiempo para hacerla. Porque, caray, cuando no tienes tiempo para hacer esas cosas que te gustan, pues ciertamente te estás ahí como que frustrando. A veces el irse, por ejemplo en los hombres, el irnos a jugar fútbol. Antes lo hacíamos de niños y era pues felicidad absoluta, y ahora pues ya de grandes nos duele la rodilla y no queremos. Pero eso es lo que nos falta, irnos a correr un rato, irnos a gritonear con los compañeros, irnos a reír un ratito. Entonces es necesario que identifiquemos las actividades recreativas que nos llenan el corazón y que apartemos el tiempo para hacerlas. Y eso, caray, te libera. Y lo repito, siempre y cuando sean cosas que no nos alejen de Dios. Libro de Salmos, capítulo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. También es necesario que tengamos nuestro momento de soledad. Yo sé que hay personas que no están acostumbradas a estar solas, que sienten que no pueden disfrutar haciendo las cosas solos. Pero también la soledad es sana. Un momento de soledad, un momento para ti, un momento en el cual simplemente te enfoques en ti. En la oración podemos llegar a ese momento de paz, apartándonos en otro lado, a otro lugar. Y yo creo que es necesario, yo creo que vale la pena el experimentar ese momento en el cual es para ti y para nadie más. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y bueno, pues ahorita ya nos vamos a enfocar un poquito más en el Señor. Soltar en Él. Dios quiere que le entreguemos todas nuestras cargas. A veces podemos pensar, ay no, ya Dios tiene que cargar con todos los problemas del mundo. No, ya de estar harto, ya de estar enfadado de nosotros. No. Dios quiere que le deposites tus preocupaciones. Dios quiere que le deposites tus miedos. Dios quiere que pongas en Él toda tu confianza. ¿Por qué? Porque eso significa que le crees. El orar, el soltar todos nuestros problemas en Él, significa que le crees, que confías en Él. Y a Dios lo llena de gozo que hagamos esto. No es como en el mundo que si tú le llevas un problema o depositas en alguien algo, esto se puede hasta ofender, cansar o hartar. Pero Dios no es así. Dios quiere que le deposites en Él todos tus problemas. Y dice la palabra, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que están saturados, los que están estresados. Yo los voy a hacer descansar. Pero es necesario ir a Él y soltar. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a sus mandamientos, cuando con decisión consciente y con gusto nos ponemos a su disposición, Él se encarga. O sea, de verdad, Él se encarga. Cuando tú estás alineado con su palabra, con su conocimiento, Él se encarga de todo, aunque a veces no se lo pidas. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarnos delante del Padre, el reconocer quién es Él, el reconocer quién somos nosotros, el humillarnos, el hincar rodilla, el poner nuestro corazón delante de Él. Eso te libera. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces el punto de partida de todo lo que es el camino de la fe es Cristo. Entonces mira, yo te puedo dar técnicas y prácticas para que puedas ser liberado del estrés y de la ansiedad en tu vida. Pero la verdadera clave para poder ser liberado es el Señor, porque Él es el que alivia todas las tensiones. ¿Creemos en Dios? Creamos en Él. Pregúntate lo siguiente: ¿de verdad crees que Dios tiene el control sobre tu vida? Pregúntatelo. A ver, ¿de verdad crees que Dios te ama? ¿De verdad crees que Él está al pendiente de ti? ¿De verdad crees que Dios quiere el bien para tu vida? O sea, hay que ser terriblemente sinceros. ¿Realmente lo creemos? Si lo creemos, entonces ¿por qué sufrimos? Si lo creemos, entonces ¿por qué continuamente estamos teniendo estos malos pensamientos? Porque se nos olvida, porque no lo creemos. Entonces es necesario volver a creer, volver a confiar, y eso te da paz. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si Dios dice algo, nadie, absolutamente nadie en el mundo, ni en el universo, puede estorbarlo. Si Él dice, esto va a ser así, así va a ser. Por lo tanto, si Dios decreta el bien para tu vida, ni aun tú mismo lo puedes evitar. Profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión nos dice, pensamientos de bien y no de mal. Ten la certeza. Dios quiere el bien para tu vida. Entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Todo lo malo que nos pasa es consecuencia del pecado. Es consecuencia de esa puerta que se abrió desde el Edén hace tantos años. Toda la muerte, todo el dolor, todo el sufrimiento viene de ahí. Todas las consecuencias de todo lo que pasa, no únicamente lo que nosotros hacemos, sino todo lo que ha hecho esta humanidad. Entonces, el Padre permite que vivamos aquí. El Padre permite que vivamos en este mundo que va a ser destruido. Aunque seamos sus hijos, aunque nos ame, permite que estemos aquí y permite que vivamos tribulaciones, porque sabe que aquellos que sobrevivan las tribulaciones, aquellos que tengan un corazón definido para amarlo a Él y para seguirlo a Él, se van a mantener firmes, se van a mantener fuertes y llegarán a su reino. Entonces, ten la certeza, aunque ahorita estés viviendo algo que te causa dolor en el corazón, Dios quiere lo mejor para ti. Si Jesús, el Hijo de Dios, vivió tribulación, vivió engaño, vivió traición, vivió humillación, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a vivir? Pero Jesús se mantuvo siempre firme en lo que creía y en su identidad delante de su Padre. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener firme esa identidad.
y esa conciencia de que Él quiere lo bueno y no lo malo para nosotros. Imagínate, ¿tú crees que Jesús cuando estaba en la cruz decía, no, es que Dios quiere el mal para mí? No, Dios quiere un bien para todos. Esto que estoy pasando, aunque me causa angustia, Jesús es el que vivió más ansiedad que todos nosotros. Él hasta sudó sangre de la ansiedad que traía. Pero Él sabía que lo que pasaba era por un bien mayor. Él sabía que el Padre tenía el control. Él sabía que aunque fuera a perder la vida, el Padre se la iba a volver a dar. Y para ti, que estés en una situación en la que posiblemente puedas perder tu vida, el Padre te va a volver a dar vida. Si le crees, si confías en Él, te invito a hacerlo, de todo tu corazón. Profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El otro gran antiestrés bíblico, el amor de Dios. ¿Cómo te ama tu Creador? ¿Cómo te ama tu Dios? Es tu papá. Él te hizo. Él quiere tu bien. Si tú sabes que Él te ama, aunque estés viviendo lo que estés viviendo, y que estás consciente de su amor, caray, sabes que es pasajero. Sabes que el dolor se va a acabar. Porque sabes que hay alguien que te ama. Y no te va a privar de que vivas tribulaciones, pero de todas ellas te va a sacar, y te va a dar consuelo, y te va a sanar. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Créele, confía en Él. ¿Vas a tener aflicciones? Sí. ¿Vas a tener tribulaciones? ¿Vas a tener pérdidas? Sí, pero Él ya ganó. Ya ganó tu vida, ya ganó tu alma. Y solamente por creerlo, te haces parte de su reino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo lo metían a la cárcel, lo azotaban, lo golpeaban, lo perseguían como si fuera un criminal. Y que diga, ay, no, pues por predicar a Dios me está haciendo eso. No, pues mejor cambio de trabajo. No, él estaba en la cárcel. Y en vez de decir, no, ya me metieron a la cárcel, no, ya me van a azotar o me van a hacer algo los presos. ¿Qué hizo él? ¿Qué estaba haciendo en esta etapa en la que él estuvo en la cárcel? Se ponía a cantar himnos a Dios. Se ponía a alabarlo. Es lo que nos invita el Padre en medio de nuestra tribulación. Alábenme, cántenme, porque yo los puedo sacar de la cárcel, porque yo los puedo sanar, porque yo los voy a consolar. Y como sabes que Dios tiene ese poder en tu vida, caray, le das gracias, le alabas, le dices lo mucho que lo amas. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Búscalo, búscalo, búscalo de una manera intensa, y te va a librar, y se va a manifestar en tu vida. Te lo prometo, te lo firmo. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, es cuestión de enfoque y de la actitud que tengamos ante las cosas. Los problemas no se van a acabar, las situaciones no van a dejar de suceder. Vamos a ponernos tristes. La tristeza seca los huesos, eso es lo que hace el estrés, eso es lo que hace la ansiedad. Pero el corazón alegre es un buen remedio. Hay que cambiar el enfoque. En la medida de lo consciente, en la medida de lo posible, cambia el enfoque. Libro de Salmos, capítulo 119,
el más largo de la Biblia, versículos 143 y 144. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. El ejemplo del rey David, cuando estaba en su situación más difícil, después de haber pecado, después de haber hecho un mal y el Padre castigarlo de una manera tremenda, él perseveró en el Señor. Lo siguió buscando. No es de que por causa del dolor no busco a Dios. No, por causa del dolor lo busco. Por causa de mi aflicción, hasta que lo encuentre, voy a seguir buscándolo. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no es por las situaciones que nos pasan. Puedes tener paz aún en medio de la tormenta. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo espiritual. Es algo que viene en el poder de Dios. Humanamente no podemos tener paz en medio de la tormenta, pero Dios hace que estés en paz con su poder, por perseverar en buscarlo, por perseverar en encontrarlo. Puede hacerte tener paz, aún en medio de situaciones que la mayoría derrotan. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios te renueva. Cuando sientas que ya no puedes, cuando sientas que ya no tienes energías, cuando sientas que ya no hay salida, Él te renueva. Créele. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Abraza su paz. Pídele su paz. Pídele que envíe a tu corazón esa paz. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es mi papá. Mi papá me cuida, mi papá me ama. Mi papá sacrificó lo que más amaba por mí. Es el papá perfecto. El papá que te deja vivir tribulaciones hasta el punto que aprendas, hasta el punto que madures. Pero ya cuando esto representa un peligro, te saca del hoyo. El salmo más popular de la Biblia, Salmo 23, versículo del 1 al 4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Caray, no estás solo. No estás solo. Nunca has estado solo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ya para terminar, los problemas son parte de la vida. No se van a terminar, no se van a acabar. Por lo tanto, tenemos que elegir si vamos a vivir sufriendo por ellos o si cambiamos el enfoque. Tenemos que elegir si vamos a dejar que nuestra mente nos enferme
o vamos a poner en nuestra mente otros pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos, decir, en el nombre de Cristo, Cristo me ama. Por eso murió por mí en la cruz. Y Él vino para darme victoria. Él vino para sanarme. Él vino para cuidarme. Él vino para darme paz. Mi Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Mi Padre me ama. Mi Padre me cuida. Estoy pasando esta tribulación, pero me pondré a cantar al Señor. Me gozaré en Él. Y esto no es humano, esto no es posible humanamente, solamente con su poder. Padre, cerramos este mensaje con esta oración. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clamamos a ti, Padre, porque muchos de nosotros hemos dejado que nuestros pensamientos se conviertan en un elemento para darnos enfermedad, para causarnos dolor, para traernos mal a nuestra vida, Señor. Hemos permitido y hemos inclusive alimentado de manera activa el que nosotros nos estemos destruyendo a nosotros mismos. Padre Santo y Misericordioso, yo sé que tú eres un ser espiritual, yo sé que tú eres un ser de poder. Por eso, Padre, clamo a ti en esta hora, clamo a ti en este momento, en el momento en que se esté escuchando este audio, en el momento en que cada persona que dedica un tiempo a este momento contigo, Señor, pueda clamar y decir, Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, manifiéstate en mis pensamientos. Y ayúdame para que ya no siga pensando las cosas que me destruyen, para que ya no le dé lugar a los pensamientos que me hacen daño. Deposito en ti este miedo. Deposito en ti esta ansiedad. Deposito en ti esto que me está haciendo daño. Y te pido, Padre, que venga de parte de ti, de manera sobrenatural, con el poder de tu Espíritu Santo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por todos ellos. Y me humillo delante de ti, Señor, diciéndote, Abba, Padre, papito lindo, mi Señor, no puedo. Clamo a ti en mi debilidad. Clamo a ti en este momento de dificultad. Clamo a ti, Señor, pidiéndote que venga tu paz. Que venga tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de las situaciones que me rodean. Esa paz que no depende si hay o no tormenta. La paz que das tú. ¿Por qué? Porque tú ya ganaste. Porque tú ya venciste. Porque tú tienes el control de todo lo que pasa en mi vida. Y si en estos momentos estoy viviendo esta situación que afecta a mi mente, que afecta a mi paz, es porque tú tienes un propósito. Porque tú me estás enseñando a que te clame debajo de la tormenta. Porque tú me estás enseñando a que te busque de todo corazón. Porque tú me estás enseñando a confiar. Porque tú tienes control de mi vida. A que entienda de una vez por todas que sin importar lo que pase, tú me amas. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a cambiar mis pensamientos. Ayúdame a modificarlos de tal manera, Padre, que sepa que en ti hay descanso. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, porque tu paz y tu amor llegan a mi vida y a la vida de todos los que están escuchando esto. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La tranquilidad. El perdón. Todos esos vienen de ti, Señor. Gracias porque nos has dado paz. Gracias porque nos has dado las herramientas y los elementos para liberarnos de toda enfermedad psicosomática. Gracias porque en paz nos acostaremos y descansaremos. Gracias porque esa carga pesada que estaba teniendo en ti se vuelve ligera. La suelto en ti y ando ligero por la vida. Bendito seas, Padre. Bendito seas, mi Dios. Gracias por este momento.
Todo esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.